Les invito a buscar en el libro de los Salmos, libro de los Salmos, el Salmo 107. Vamos a partir de ahí para reflexionar en otros textos. Y vamos a meditar en los versículos del 10 al 14 de ese salmo. Dice así la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eterno Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque día a día tú nos enseñas cosas hermosas y diferentes, para que vivamos mejor, Señor, para que nos comportemos como dignos hijos tuyos, para que tú recibas gloria, para que, Señor, tu nombre sea alabado y exaltado. Gracias, Señor, a ti damos esa gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Muchas gracias. La Biblia habla, hermanos, de que una de las cosas que suceden cuando una persona se convierte a Jesucristo de corazón es que sus cadenas son rotas, sus prisiones son rotas. Jesucristo da la verdadera libertad. No necesariamente la libertad de gobierno, es decir, pues de ahora en adelante seremos una república. Hay repúblicas que lo menos que tienen es libertad. Es la verdadera libertad a nivel del ser humano. Es el que la conducta de uno, el presente de uno, el futuro de uno, no esté condicionado por otro, o por otros, o por otras cosas, sino que solamente dependa de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Hoy día la gente que dice que son libres, y que son libres aún de la religión, porque no tienen ni religión, dicen ellos, para que nadie les ate, realmente son esclavos de su propia condición de pecado. Hay gente que con tanto anuncio que ha salido en la radio, la televisión, las revistas, los tablones de expresión pública, las cajetillas de cigarrillos, todo lo que sea tabaco, todavía siguen siendo esclavos del tabaco. No lo pueden dejar. Con todo y el consejo, con todo, quisieran hacerlo y no pueden, y con un cigarrillo en la boca dice, es que somos libres. ¿Libres de qué? Esclavo de manías, de corrupciones, de pensamientos. El pornógrafo no puede dejar de pensar en lo que es pornografía. Él ve a una persona y siempre la ve desnuda o siempre la ve en actos pornográficos. No puede valorar al ser humano. Él mismo se ve como una porquería de ser humano, como una basura, y por eso ve a todo el mundo a través de ese cristal. Es esclavo de su propia concupiscencia. El alcohólico es esclavo del alcohol,
Por más que entre copas y amigos cante como le dé la gana, es esclavo de esa copita que tiene delante de él. Es esclavo del efecto que eso le causa. El que está en drogas es el peor de los esclavos hoy día. Es quizá la peor esclavitud en la que se encuentra el ser humano hoy día. Se atenta contra la familia, se olvidan los valores morales, se olvidan del amor filial. Ahí no hay amor, ahí todo lo que es yo y después yo, nadie más. El egoísmo hace presa del ser humano cuando el ser humano es esclavo de lo que sea. La Biblia dice que el ser humano en su estado natural es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado y ajeno de la justicia. No hay nada que pueda hacer bien porque todo está modulado por el pecado. El efecto de eso, la consecuencia de esa esclavitud, hermano, es el que se anda en tinieblas y en sombra de muerte. El andar en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, es la consecuencia de la desobediencia, es la consecuencia de aborrecer el consejo del Altísimo y de la rebeldía hacia las palabras de Jehová. Dice la Biblia: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y uno dice, pero eso es solamente para los impíos, pero no para nosotros, que ya hemos sido libertados. Ayer le hablaba yo a los pastores en la reunión allá en Camuy, y uno decía, mira hermano, vamos a dejarnos de historias, de esa cuestión de que el pueblo está libre y que Dios lo ha libertado y que hace pues la voluntad de Dios y qué sé yo. Vamos a dejarnos de esas historias, porque hay un Pedro que lo metieron en la cárcel y lo encadenaron. Herodes lo encadenó y lo metió en el calabozo. Y la iglesia hacía oración incesante por Pedro, porque Pedro era un líder de la iglesia y estaba preso. Si alguien estaba convertido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, era Pedro. Y estando allí atado con cadenas, mientras la iglesia hacía oración incesante por él, un ángel del Señor acudió en respuesta a esa oración, porque la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que los ángeles de Dios están puestos para ministrar, para servir a aquellos que van a heredar la vida eterna, y Pedro era uno de ellos y tú también. Y se presentó un ángel del Señor. Yo imagino que la iglesia estaba orando, Señor, rómpele esas cadenas a Pedro, para que él pueda salir en libertad, para que pueda estar con nosotros adorándote. Rompe esas cadenas, quiebra esas puertas de hierro, abre esas prisiones en que está puesto nuestro hermano Pedro. Y en respuesta a ese clamor de la iglesia, vino el ángel del Señor y entró allí a donde estaba Pedro. Y la Biblia dice que aquel ángel rompió las cadenas de Pedro y las cadenas de Pedro cayeron al piso. La pregunta es, ¿qué hizo Pedro? ¿Le rompieron las cadenas? ¿Abrieron las prisiones? ¿Las puertas se abrieron? ¿Y tú sabes lo que hizo Pedro? Se quedó allí donde estaba. Tuvo el ángel que decirle, le dio así por el lado. Le tuvo que dar un golpecito con la espada y decirle, oye Pedro, ¿tú no te has dado cuenta de que tus cadenas ya yo las rompí? ¿Qué tú haces aquí metido? Y entonces Pedro se dio cuenta. Y el ángel le dijo, chico, cíñete, ponte los zapatos, vístete que estás aquí desnudo, como si te hubieses mudado para siempre para esta cárcel. Cíñete, ponte la ropa, ponte los zapatos, gloria a Dios. Aunque estés dentro de la cárcel, compórtate como un ser humano, como un hombre libre.
vístete y sal conmigo, porque ya no tienes cadena. Las puertas ya se abrieron. Y Pedro siguió al ángel, y cuando vino a darse cuenta estaba en la calle. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Que dentro de la iglesia hay gente que está como Pedro. Hay gente que son esclavos de sus concupiscencias. Hay gente que son esclavos de sus propias manías. Hay gente que son esclavos de sus propios vicios. Hay gente que son esclavos de sus propios pensamientos. Y oyen la palabra del Señor. Y oyen el consejo de Dios, que Dios le ha dicho: ya yo rompí tus cadenas. Cantan el corito: libre, Cristo me hizo libre. Y sin embargo están desnudos, semidesnudos, descalzos, dentro de la cárcel todavía. Porque han desoído el consejo sabio del Señor. Y cuando su vida podría ser una vida de abundancia, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de prosperidad, una vida de milagros, es una vida miserable, es una vida pobre, es una vida, hermano, en insensatez, es una vida en necedad, es una vida en tinieblas de sombra de muerte, es una vida en enfermedad, cuando pudiera ser una vida en victoria. ¿Por qué? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Porque Jehová les dio: yo rompí las cadenas tuyas. Ya tú no tienes que ser un esclavo. En Romanos dice: libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia. Pero ellos se comportan todavía como siervos, como esclavos del pecado, aunque estén dentro de las paredes de un templo, hermano. Y eso es lo que es triste. Miramos al mundo y decimos: oh, pobrecito mundo, pobrecito mundo. Pobrecitos de los que están así, en esta condición. Pobrecitos que no tienen a Cristo. Hermano, pobrecito el que tiene a Jesucristo y vive como si estuviera todavía ya desnudo en el mundo. Pobrecito de ese, porque para ese el dolor es más grande. Conociendo la verdad, no se ha apropiado de ella por la rebeldía. En Puerto Rico, amado, el que más y el que menos conoce el consejo de Dios. Aunque o sea oyendo los bochinches de las radioemisoras, se han enterado del consejo de Dios. Porque Dios es así. Dios usa lo que tiene, y si lo que tiene es un loco hablando por ahí, Él utiliza al loco con tal de que los suyos se salven. Pero la gente, ni oyendo eso, ni siendo saturados por eso, se convierten de corazón a Dios. Están como Pedro en la cárcel, como ciegos, sin darse cuenta de lo que Dios ha hecho por ellos, sin apreciar el consejo del ángel que le dice: mira, ya tus cadenas han sido rotas, ya las puertas de la prisión están abiertas, ya tú no eres prisionero, vístete, calza tus pies y sal afuera. Tu lugar ya no está en la prisión, tu lugar está afuera. Dios te necesita afuera. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Yo quiero decirte una cosa, hermano. La mayoría de los salmos fueron escritos primero que nada por un hombre de Dios. Todos. Y en su gran mayoría están dirigidos al pueblo de Dios. Y cuando la Biblia dice muchos moraban en tinieblas y sombra de muerte, ¿quiénes eran? Pues el pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios en la iglesia, hermano, que está morando en tinieblas y sombra de muerte. Porque si algo Dios te da es la libertad para que te quedes en la cárcel o te salgas de ella. Jesucristo te abrió la jaulita para ver qué tú haces. Pero hay gente que prefiere la esclavitud de su pasado y sus malas mañas para seguir viviendo como antes vivían, sin considerar que aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Triste cosa, hermano, es ver un creyente andando como andaba antes, diciendo con su boca que a nadie conocemos según la carne, pero testificando con su ser que aún vive en esa carne, hermano. Es terrible cosa eso. Es terrible cosa, hermano, el abaratar el evangelio de Dios, el testimonio de Dios en Cristo, que le costó la sangre y la vida al Hijo de Dios.
¿Cuál es la consecuencia? Míralo aquí. Por eso Dios envió la disciplina. Porque renegaron, porque no hicieron caso del consejo sabio de Dios. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Oye, todos tenemos que trabajar, hermano, porque está escrito que con el sudor de nuestra frente ganemos nuestro sustento. Pero una cosa es que sea para nosotros un trabajo y otra cosa es que sea un quebrantamiento. Otra cosa es que sea un diario sufrimiento. Pero Dios hace, oye esto, Dios hace que aquellos que rechazan su palabra y son altivos, el trabajo para ellos sea un quebrantamiento de corazón. Sea un sufrir constante, sea un dolor, sea una experiencia de sufrimiento, sea una experiencia de humillación, sea un trabajo horrible el poder vivir. Dios lo hace. Y la gente reprende al diablo y nada pasa, porque no es el diablo, es Dios. Él hizo. Y Él hizo porque es la manera de Él tratar con sus hijos, hermano. Es la manera de Él tratar con sus hijos. Entonces, el poquito de trabajo, si Dios no te ha dicho a ti que tienes que trabajar toda la vida para pararte su sustento, no, trabaja un poquito, deja siempre tiempo para tu familia y sobre todo para Dios. Pero el que rechaza el consejo de Dios, hermano, tiene 3 trabajos y con todo eso no le da para vivir. No le da para vivir. Entonces tiene que recurrir a lo ilícito para poderse hacer del dinero ilícitamente. Y Dios permite todo eso, hermano. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Tú sabes, Dios no ayuda, Dios no lanza la toalla de inmediato. Cuando uno es desobediente a las palabras de Dios y no le hace caso, y con arrogancia y con rebeldía dice, no, yo no quiero hacer caso. Dice, sí, pues aquí te voy a poner esa cascarita de guineo para que resbale. Y Dios libre el ángel que se acerque para librarlo. Y la gente pregunta, y me caí, me resbalé, ¿y dónde están los ángeles de los cuales habló el pastor? Los ángeles los tiene el Señor amarrados allá arriba para que no te ayuden. Por cabeciduro, para que no te ayuden. No hubo quien ayudase. Ahora tú vas a las cárceles de Puerto Rico y te encuentras muchos de los criminales más grandes presos allí, convertidos a Dios hasta la médula. Oye, porque mientras estaban encaramados en las posiciones que tenían, nunca se acordaron de Dios. Si en algún sitio se predicó mucho el evangelio hace algunos 5 o 6 años, porque hubo un avivamiento de la predicación del evangelio en esos lugares, fue en el cuartel de la policía. Fue en la policía de Puerto Rico. Dios se metió allí de tal manera que empezó a bautizar con el Espíritu Santo, hermano, a coroneles, a guardias, a todo el mundo. Dios ahí, visitando ahí. Y algunos se convirtieron de corazón. Y aunque estaban metidos en un montón de cosas, Dios los libró. Están en la calle. Pero hay otros que fueron rebeldes. No reconocieron la visitación de Dios. Como dice la Biblia, por cuanto no conociste el momento de tu visitación, por cuanto no conociste el momento en que Dios sacó para ti, pues ahora tus enemigos te harán vallado alrededor de ti, te asediarán, no quedará de ti ni piedra sobre piedra, no quedará nada de ti, caerás y no tendrás quien te ayude. Y tú encuentras unos cuantos coroneles que están en las cárceles de Puerto Rico, hermano. Y ahora se convirtieron. Ahora está convertido aquel gran coronel, que era malcriadísimo. Está convertido de la cabeza hasta los pies. Da un testimonio de Jesucristo. Tuvieron que meterlo preso y en ese momento no hubo quien ayudara. Por eso cayeron y no hubo quien los ayudase. En la iglesia del Señor, hermano, ocurren cosas más desastrosas. Gente que debiera conocer
el camino recto porque lo oyen todos los días. Muchos de ellos lo enseñan en las escuelas bíblicas, otros lo predican desde los púlpitos y desde los altares, y sin embargo su vida es el negativo de lo que hablan. No se oyen a sí mismos, no oyen el consejo de Dios que sale a través de sus propios labios. Por tanto, cuando caen, no hay quien los ayude, hermano. Triste cosa es uno tratar de pegarse de las paredes del pozo de la desesperación y encontrar las que resbalan tanto que uno va derechito para el fondo y no tiene de dónde uno agarrarse. Terrible cosa, hermano, es no encontrar ayuda y la gente se amarga. ¿Y dónde están los cristianos a los que tanto serví? Dios los tiene amarrados para que no te ayuden. Dios les ha prohibido lanzarte la toalla hasta que toques el fondo y te enfangue los pies y te cubras de fango, para que allí, como David, pacientemente esperes al Señor tu Dios. Dice la palabra: aborrecieron el consejo del Altísimo. Hay gente en la iglesia que no quiere escuchar, hermano, el consejo del Altísimo. Piensan que todo lo saben. Saben tanto y tanto que ya no tienen que estudiar la Biblia porque todos se lo saben. Saben tanto y tanto que no aceptan la corrección de nadie porque ellos lo saben todo. Saben tanto y tanto, hermano, y son tan y tan arrogantes que piensan que no necesitan que nadie, y menos el hermanito tal, les enseñe algo. Ellos todo lo saben. Cuando caigas, no me llames porque yo no me voy a atrever a ayudarte. No habrá quien te ayude. Y mi teléfono está allí las 24 horas. Pero hay cosas que papá Dios prohíbe. Y déjame decirte, hermano, esto es para la iglesia, para nuestra iglesia. Yo no estoy predicando a los que no me oyen, estoy predicando a los que están aquí. Deberíamos ser maestros si nos estamos comportando como niños espirituales. Deberíamos ser maestros y estamos continuamente deseando la lechecita espiritual, comportándonos como niños, hermano, cuando deberíamos ser maestros. Practicando el rudimento de una vida vana, cuando ya deberíamos ser realmente espirituales. No hay lugar para la arrogancia, hermano, en el camino del Señor. No hay lugar para la soberbia en el camino del Señor. De esto solo Dios sabe mucho. Nosotros nada sabemos. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Lo que te ganes te lo vas a echar en bolsillos rotos. No te va a dar. Cayeron y no hubo quien los ayudase. No hubo. Y no es que no tenían amigos, es que Dios dijo, no se puede. A estos hay que dejarlos que caigan hasta el fondo, porque no aprenden de otra manera. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, sus cadenas, dicen otras versiones. Luego que clamaron en la angustia, luego que descendieron a lo más profundo y allí aprendieron a ser humildes y a clamar a Dios, Señor, ahora sí que es verdad. Allí es que uno se da cuenta de los errores que ha cometido, hermano. Cuando los gusarapos vienen y te muerden tu carnecita, es que uno se da cuenta de los errores que ha cometido. Demasiado tarde o ya te enfangaste todo, pero por lo menos Dios te oye. Clamaron en su angustia y Dios rompió sus prisiones. Dios restauró. Dios le hizo ver la verdadera libertad, hermano. La verdadera libertad del ser humano la obtiene cuando está en esa perfecta voluntad de Dios. Si algo debería ser nuestro quehacer en la vida, nuestra vivencia en la vida, ya que conocemos a Dios aunque sea un poquito, y mejor aún somos conocidos por Dios,
es tratar de averiguar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, hermano. No estar haciendo lo que creemos que debemos hacer o lo que nos venga en gana, aún sabiendo lo que Dios demanda de nosotros. Es averiguar, Señor, ¿qué tú quieres para mí hoy? ¿Te glorifica a ti lo que yo voy a hacer, Señor? Lo que yo voy a hacer te añade gloria, Señor. Lo que yo voy a hacer le añade lustre a tu nombre o lo enfanga. No es cuestión de legalismos, hermano. Los que hemos sido salvos por gracia de Dios, estamos para buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Estamos para obedecer la palabra del Señor que nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de pensamiento o de obra, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Quieres tu mejor dirección del Espíritu? Que cuando tú vayas a hacer algo le preguntes a Dios, Señor, esto está de acuerdo a tu palabra, esto te glorifica a ti, Señor, te hago un favor, te rindo un buen servicio, vas tú a recibir gloria, la gente se va a convertir a ti cuando me vean a mí hacer esto. Y tendrás que decidir, hermano, que Dios no se glorifica con muchas de las trampas que todos los días hacemos, que Dios no se glorifica en la vida que a veces llevamos, que no hay ninguna gloria para Dios, que Dios no recibe alabanza, ni nadie se va a convertir a Jesucristo cuando nos vean hacer ciertas cositas que nosotros hacemos, o nos oigan hablar ciertas cosas que nosotros decimos. Después no nos quejemos. Cuando empecemos a tirarnos por ahí, hermano, nos lancen por un tobogán que es más vertical que el que está allí en el Water City ese que hay allá en San Juan. Que cuando vas para abajo no hay freno, porque Dios dice, ángeles, apártense de él y que se moje cuando caiga al piso. Son las cosas, mi amado hermano, que han de ser recordadas en las iglesias, tienen que ser recordadas, porque nuestra carne siempre quiere llevarnos por el lado equivocado. Y tú no te puedes olvidar de una cosa, que la salvación tuya le costó la vida a Jesucristo. Es gratis para ti, pero muy cara para Dios. Que fuimos comprados, no a precio de oro y de plata y de cosas que se corrompen con el tiempo, sino que fuimos comprados al precio de la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, hay una historia muy linda. Es la historia de lo que pasó entre Pablo y el carcelero de Filipos. En el capítulo 16, versículo 25, dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas estaban presos en una cárcel en Filipos por predicar el evangelio. Después de haberlos azotado mucho, los metieron allí en la cárcel. Y con sus espaldas laceradas, difícilmente podían dormir. No había medicina para quitar el dolor. Y era la medianoche. Ellos tenían que decidir qué iban a hacer. Había otros presos que estaban al tanto de lo que estaba pasando. Y entonces cuando el hombre decide, ¿qué yo voy a hacer? Voy a empezar a quejarme. Voy a empezar a maldecir a aquellos que me azotaron. Voy a empezar a quejarme de Dios que permitió que me metieran aquí después que me mandó a Filipos. Ahora permite también que me metan preso y me metan 4 azotes. Voy a empezar a hablar contra Dios, a renegar. ¿Qué voy a hacer? Yo imagino a Pablo y a Silas
preguntándose el uno al otro, ¿lo que vamos a hacer debe glorificar a Dios? Sí. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios con la espalda dolorida a las 12 de la noche? Sin esperanza de que nos suelten mañana. Lo más probable es que nos corten la cabeza o nos apedreen y después nos lancen por un precipicio de eso. ¿Qué vamos a hacer? A la medianoche no podemos dormir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a incitar a los presos a la rebelión para que ocurra un motín aquí o vamos a matar 2 o 3? ¿Qué vamos a hacer? A esa hora decidieron que lo que glorificaba a Dios era que se pusieran a cantar himnos, hermano, y a orar a Dios. Tú sabes, son cosas de locos. Hay muchas maneras de romper las cadenas. Pero es importante que tú entiendas, hermano, que Dios rompe las cadenas. Que es Dios quien único puede romper las cadenas y abrir las prisiones. Que no es cuestión de manipulaciones humanas, ni de seguir consejos de hombres. Es Dios quien lo hace, y cuando lo hace bien. Ellos decidieron que lo que glorificaba a Dios era que se pusieran a orar a esa hora, con su espalda dolorida, y se pusieran a cantar himnos a Dios. Es difícil cantar cuando uno tiene la espalda dolorida. Es difícil portarse bien cuando uno tiene coraje. Es difícil hacer el bien cuando uno piensa que han sido injustos con uno. Yo imagino a Pablo pensando en su interior: si yo lo que vine fue a traerle palabra de vida, y mira cómo ellos me han tratado. Vine para que tuvieran vida en abundancia, lo que hace es que me meten 4 cantazos y me meten preso. La carne diría: deja que se pierdan y se los lleve el diablo. Pero el Espíritu dijo: vamos a alabar a Dios, vamos a cantar a Dios. Y la Biblia dice que comenzaron a cantar a medianoche, orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué testimonio, ¿verdad, hermano? Los presos los oían. ¿Qué oían los presos? Oye, los presos que te rodean a ti, los presos que trabajan contigo donde tú trabajas, ¿qué oyen? Los presos que son los vecinos tuyos, ¿qué oyen? ¿Te oyen maldiciendo? ¿Te oyen hablando igual que ellos? ¿Te ven comportándote igual que ellos? Ese es el testimonio que le damos a los presos. Mucha gente dice: no, si yo no voy a las prisiones. No, si es la prisión de tu casa, de tu trabajo. Es el lugar donde te mueves. Los que están alrededor tuyo están más presos que tú. ¿Y qué testimonio les estás dando? Ellos decidieron que convenía cantar y adorar a Dios. Entonces, dice la palabra que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios rompió las cadenas, no solamente de Pablo y Silas que estaban cantando, sino de los presos que los rodeaban también. Es que lo que nosotros hacemos, y lo hacemos para Dios, hermano, impacta a la humanidad que nos rodea. Nos quedamos pasmados por el crimen que hay en Puerto Rico. Yo quisiera preguntar: ¿qué testimonio están dando los cristianos en Puerto Rico? Eso es lo que tiene que ver. En un país donde se predica tanto el evangelio, ¿qué es lo que los presos oyen? Lo que los presos oyen es la basura que se habla por ahí, hermano. Son los ataques verbales, es el coraje contra el otro, es el deseo de venganza, es el insulto personal, es la difamación. Eso es lo que se oye. Eso no glorifica a Dios ni le rompe las cadenas a los presos. Por el contrario, le hace 4 o 6 grilletes adicionales. Oramos para que nuestra casa sea totalmente libre, para que nuestros hijos se conviertan de verdad al Señor, para que nuestros hijos amen al Señor. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Los presos que nos rodean, ¿qué ven? Pues ven lo que nosotros somos. ¿Y qué ven? Ven la mala crianza, ven la hipocresía religiosa, ven el coraje, ven la ira sin control. Ven todas estas cosas, hermano, y ellos no entienden porque son presos. Pero no oyen la alabanza, no oyen la oración, no oyen el cántico a Dios. Y por eso
se quedan puestas las cadenas tuyas y las de ellos también. No hay libertad, hermano. No hay libertad. En el libro de Isaías, finalmente en el capítulo 10, y con eso pues terminamos. Libro del profeta Isaías, en el capítulo 10 de la profecía, versículo 27. Hay un versículo muy hermoso. Dios está hablando acerca del yugo que existía y existe sobre muchos de sus hijos. Y Dios le dijo: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, óyelo, a causa de la unción. Dios le está hablando al pueblo del yugo a que era sometido, del yugo de esclavitud al cual estaba siendo sometido por los poderes antagónicos. Y le dice Dios a su pueblo que está bajo ese yugo. Dios le dice: mira, acontecerá que en aquel tiempo, en el tiempo en que yo lo haga, dice el Señor, en la cruz del Calvario, la sangre será derramada, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, y la unción del Espíritu Santo se va a derramar sobre todos aquellos que la busquen y la esperan. Y dice la palabra: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay algo, hermano, que sucede y tiene que suceder en la vida del creyente para que se rompan esos yugos. Es una unción especial que tiene que haber. No es solamente la mera presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso lo tienen todos los cristianos y algunos de ellos están presos más que los de afuera. Estamos hablando de la unción que pudre el yugo, de algo especial, de algo bonito que los apóstoles no tenían cuando el Señor sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, sino de algo más que eso, de un poder especial, del cumplimiento de la palabra que el Señor le dio a los apóstoles: recibiréis poder, una unción especial de poder para poder romper los yugos, hermano. Una unción especial, una presencia especial del Señor para que el yugo se pueda romper. Es como decir: Dios le ha dado a todos que hablen en lenguas, pero no todos hablan en lenguas, como dice 1 Corintios capítulo 12. Hay especialistas en eso. Todos profetizan, pero hay algunos que profetizan más porque tienen el ministerio de ser profetas, han sido llamados para eso. Todos tienen la capacidad en sí mismos para hacer milagros porque el mismo Espíritu está en todos, pero hay los que hacen milagros y diversos géneros de milagros. Y hablan diversos géneros de lenguas. Y tienen ministerios de sanidades para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y hay la simple presencia del Espíritu Santo que te lleva derechito al trono de la gloria. Y está la presencia poderosa del Espíritu Santo que rompe todo yugo a causa de la unción, hermano. Tenemos que admitir que en las iglesias, pues, por fe entendemos que todos tenemos el Espíritu Santo. Pero hay algo que tenemos que admitir, que hay algunos que se le nota más que otros, que hay algunos que hablan y la tierra tiembla, que hay algunos que dicen media palabrita y se convierten en multitudes, mientras que otros leen discursos y no se convierte nadie, y todos vamos para el cielo. Pero hay algo especial que tú tienes que anhelar. Anhela los dones mejores, dice la palabra. Anhela los dones mejores.
Dios le dijo una vez a los discípulos: ¿acaso vosotros, siendo malos, no sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos? ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Y no está hablando del mismo Espíritu que recibimos todos simplemente para ir al cielo, porque no es cuestión de pedírselo, es cuestión de que Él lo dé. La gente por ahí no recibe la salvación, el poder del Espíritu Santo, simplemente porque se lo piden a Dios. No, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Es cuestión de pedirlo, pero hay un don, hay algo especial que Dios da a aquellos cristianos que se lo piden. Aquellos que le dicen: Señor, yo te he conocido y te amo, Señor, pero hay unos yugos en mi vida, hay unas cadenas en mi vida que no se han roto. Yo todavía sigo interesado en las cosas viejas de mi vida, en aquello que me arrastró hacia el pozo de la desesperación. Todavía siento el alón de eso en mi carne y no tengo poder contra eso, a pesar de que te amo y te necesito. ¿O tú no has orado así? Mírame, Señor, delante de ti. Yo conozco tu palabra. Yo sé que tú me has dado a beber de tu espíritu. Yo sé que estoy bautizado en el cuerpo de Cristo. Yo sé que voy para el cielo, pero soy un descrédito para la iglesia. ¿Tú no has orado así? Pues yo he orado así. Y no me da vergüenza admitirlo. Señor, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oró una vez el salmista lleno del Espíritu Santo, un hombre que tocaba el arpa o lo que fuera y los demonios salían corriendo. ¿Y por qué la gente se avergüenza hoy de pedirle al Señor y decirle: Señor, yo te necesito para romper este yugo de fornicación, de adulterio, de mala maña que tengo, de vicio, de lo que sea? ¿Por qué la gente se avergüenza de eso? Hermano, avergüéncese del pecado, pero no de humillarse delante del Señor para que el Señor rompa el yugo. Hay una respuesta que Dios da, es la unción, y la unción rompe el yugo. Y la unción la da cuando en el pozo de la desesperación, cuando hemos descendido abajo, como dice el Salmo 107, y allí nos humillamos ante el Señor, y el Señor escucha y da la unción que rompe el yugo, abre las prisiones, quiebra las cadenas, hermano, para que no seamos cristianos del montón, sino que seamos cristianos ejemplo para todos. Tú no quieres ser un cristiano del montón. Hay una unción especial. Hay una unción especial. Hay una presencia especial del Señor que Dios da a aquellos que se la piden. Y la da por gracia, se la pedimos y Dios lo da. Que no cuesta, no hay que comprarlo, pero es cuestión de pedirlo. No conviene al reino, hermano, que la gente vea ciertas cosas en nuestra carne. No hay razón por la cual tengamos que tener nosotros esas cosas, porque la sangre de Cristo nos libró de todas esas cosas. No hay razón para que demos un mal testimonio a las personas a quienes más amamos. Vamos a olvidarnos ahora por el momento de que esto es cuestión de tener un buen testimonio para que las almas en la India se salven. No, hermano, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la unción venga a nosotros, de que rompan mis yugos para que mis hijos se salven. Para que los míos, a quienes yo amo con todo mi corazón, se salven. O tú vas a ser feliz en el cielo sabiendo que tus hijos se fueron al infierno. Oh, amado, a veces reposamos demasiado en las doctrinas. Yo no sé si esto es cuestión de los elegidos, pero hay una responsabilidad que viene con eso, hermano. Hay una responsabilidad que Dios da juntamente con la bendición. Dios no es un Dios irresponsable. Dios sabe a quién le da las cosas. Tú tienes una familia, se está perdiendo por culpa tuya, no por culpa de Dios. Tienes unos hijos que están viendo en ti cosas tan negativas que no saben ni a qué imitar, están desorientados, porque oyen hablar una cosa y ven otra cosa en ti.
pero la unción rompe ese yugo. La unción rompe ese yugo. ¿Cómo lograremos ser libres de esa prisión? Señor, dame esa unción especial de tu Espíritu. Haz que sea derramado sobre mí, Señor, no ahora, mañana también, y pasado mañana también, y la semana que viene también, Señor, y todos los días de mi vida reciba yo esa unción especial del Espíritu que me capacite para poder brincar más alto cuando yo lo necesite. Y no es que dudamos de lo que tenemos, vamos para el cielo, hermano, eso nadie lo duda. Estamos hablando de algo especial que tú necesitas. El yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de una presencia poderosa. Es la unción que tenía David cuando tocaba el arpa. La que no tenía cuando salió cogiendo. Es la unción que tenía Elías. Cuando estamos, hermanos, para que venga esa fe sobrenatural y decirle a ese monte, muévete, y que se mueva. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Tus cadenas se romperán a causa de la unción. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirlo. Todo lo que pidieres creyendo, yo te lo voy a dar. Solamente que creas. Si crees, verás la gloria de Dios. Pídelo. La Biblia habla de una mujer que le pedía justicia a un juez injusto. Continuamente diciéndole, hazme justicia de mis adversarios. Y el juez injusto, porque ya la mujer le era molesta pidiéndole tanto, se lo concedió. Y dice el Señor Jesús, si aquel hombre injusto, porque le molestaba oír tanto la voz de esa mujer, le concedió lo que ella quería, ¿cuánto más el Padre Celestial, el Dios justo, oirá, y oye, la voz de sus elegidos que claman a Él día y noche? La voz de sus elegidos. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que sus elegidos han aprendido el secreto de clamar a Él día y noche. ¿Cuánto más mi Padre Celestial oirá la voz de sus elegidos que claman a Él día y noche? Queremos recibir la unción. Queremos vivir una vida de victoria. Queremos que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo para ellos convertirse a Cristo de corazón. Pero mientras queremos una cosa, exhibimos otra. Con nuestras obras negamos lo que decimos que queremos. ¿Y a quién vamos a convencer así, hermano? ¿Quién se va a convertir a Jesucristo mirando a veces nuestro comportamiento? ¿Quién? Si mejor que ese me porto yo. Y entonces le vamos con el cuento y le decimos, no, que esto es por gracia, que a pesar de la poca vergüenza mía, yo voy para el cielo. ¿A quién vamos a convencer así? Ese es el evangelio que enseñamos en Calzada y Camino. Ese no es, hermano. Ese no es. Por lo menos ese no es el evangelio que este pastor vive. Te pregunta por allí por Villa de Oro, ¿te conoce? Sí, él vive allí. Todo el mundo sabe quién soy yo. Yo no sé quién es nadie, hermano. Esa es la verdad. Pero ahí todo el mundo me conoce. ¿Usted se imagina un desliz de mi parte allí? Los ojos del mundo están puestos sobre ti, mi hermano. Y es nuestra responsabilidad dar buena fe de lo que hemos recibido. Que no hay poder. Vamos a pedírselo a papá Dios. ¿Qué tal si se lo pedimos? Señor, que tengo estas cosas que me atan, que no sé qué hacer con ellos. Mira que he tratado, que he luchado. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a humillarnos delante del Señor. Y vamos a clamar a Dios, Señor, ¿qué pasa contigo? Aquí yo estoy, yo soy tu hijo. Y tú prometiste, Señor, que tendríamos poder para romper todo ese yugo. Y Dios va a decir, oye, eso es verdad, yo te lo prometí. Aquí va y te lo va a dar. Y te lo va a dar. Porque Dios es así. No nos ha enviado Dios para que vivamos una vida mediocre aquí abajo, hermano.
No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seremos mejores cristianos. Entonces se cumplirá la palabra de Dios en nosotros. El espíritu que está en tu boca estará siempre en tu boca y en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no falla en sus promesas. Pero vamos a echarle mano al arado, hermano. Vamos a empezar por nosotros. ¿Parece? Vamos a estar de pie.